Patricia es una mujer de 45 años. Ha ido al ginecólogo y, como siempre, le ha hecho una citología de Papá Nicolau, pero los resultados han salido alterados. Patricia está muy preocupada. ¿Esta alteración de la citología será causada por un cáncer de cuello uterino? Cristina es una mujer de 35 años. Desde hace unas semanas siempre tiene pérdidas de sangre inmediatamente después de tener relaciones sexuales. Como no cesan, va a ir al ginecólogo porque no le gustan nada esos sangrados. ¿Estas manchas de sangre de Cristina las producirá un cáncer de cuello uterino? Una aclaración importante. Vamos a hablar del cáncer de cuello del útero, también llamado cáncer de cérvix. Es un cáncer distinto del cáncer de útero, o cáncer de endometrio, o cáncer de matriz. Vea este vídeo completo y aprenderá a distinguir los síntomas del cáncer de cuello uterino, con lo que se evitará muchos sustos. Vamos a ello. Entremos en materia de los síntomas del cáncer de cuello del útero, también llamado cáncer de cérvix. Si está limitado al cuello uterino, pueden darse varias formas de presentarse. Veámoslas una por una. Situación 1. Sin haber dado síntomas, el ginecólogo lo detecta en la revisión. En las mujeres que hacen sus revisiones periódicas, a veces la citología de Papá Nicolau arroja resultados anormales. Pero no todos esos resultados anormales serán cáncer. Puede que las células raras que aparezcan en la citología estén motivadas por inflamación o por una infección, con lo cual volverán a ser normales en la siguiente citología. Por eso no hay que volverse locas cuando un Papá Nicolau sale alterado. El ginecólogo lo interpretará correctamente y nos dirá lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que repetir, si hay que repetirlo. Situación 2. Hemorragia vaginal en una mujer después de mantener relaciones sexuales. El síntoma más frecuente del cáncer de cuello del útero localizado en su parte más externa y que aún no se ha extendido fuera de él es la hemorragia vaginal en una mujer tras mantener relaciones sexuales, a la que se denomina coitorragia. No toda coitorragia tendrá por debajo un cáncer de cérvix. Las coitorragias que pueden estar motivadas por un cáncer de cuello uterino son aquellas que van a peor y que aparecen cada vez en más relaciones sexuales. Situación 3. Se producen descargas vaginales de material maloliente. Si el cáncer de cuello del útero crece mucho y la mujer no lo nota o no quiere consultarlo, es muy frecuente que la úlcera en el cérvix se infecte con los propios microorganismos de la flora vaginal. Se desarrollará una infección que generará una secreción compuesta de líquido seroso, pus, sangre y células muertas, que emana por la vagina de forma continuada. Esta secreción produce muy mal olor. Situación 4. La mujer pierde sus menstruaciones. A veces, cuando el cáncer de cuello del útero está en su zona interior, llamada endocérvix, puede cerrar el orificio de salida de la cavidad uterina. En mujeres que todavía están en edad fértil, las menstruaciones no pueden salir al exterior, acumulándose dentro del útero, fenómeno que se llama hematocolpos. Con esta acumulación de sangre, la mujer notará la pelvis hinchada, amén de que dejará de tener el periodo. Situación 5. La mujer tiene pesadez y dolor sordo en la pelvis. Cuando el tumor ya tiene un tamaño grande, la mujer puede notar sensación de ocupación en la pelvis. Es una sensación muy inespecífica, parecida a cuando se tiene estreñimiento crónico. Situación 6. El tumor crece hacia adelante y comprime la vejiga. Si el tumor crece mucho y hacia adelante, puede ir hacia la vejiga. Si simplemente empuja su pared, no hay problema. Si la rompiera, sí que podría aparecer sangre en la orina, pero eso solo se da en tumores muy avanzados.
A veces puede provocar el aplastamiento de la entrada de uno o de ambos uréteres, los tubos que traen la orina desde los riñones, en la vejiga, con lo que esa orina ya no puede expulsarse. Por eso va aumentando la presión en el riñón o en los riñones y se produce una hidronefrosis. Si no nos damos cuenta a tiempo, podemos perder un riñón o ambos. Situación 7. El cáncer crece hacia atrás y comprime el intestino grueso. Cuando el cáncer de cervix crece hacia la parte posterior, como sus vecinos son el recto y el sigma, que son los tramos finales del intestino grueso donde se almacenan las heces antes de ser expulsadas por el ano, si el tumor les empuja, hace que el tránsito de las heces sea más dificultoso, lo que favorece la aparición de estreñimiento. Ya hemos visto los síntomas debidos al cáncer en el cuello del útero, pero ¿qué pasa cuando el tumor se escapa del órgano, ya sea a través del sistema linfático o a través de la sangre? Vamos a verlo. Cuando el tumor ya está fuera del cuello del útero, puede deberse a que ha seguido dos caminos distintos: el de los vasos linfáticos o el de la sangre. Vamos a ver a dónde le conduce cada uno de ellos. Situación 1. El tumor se ha escapado por los vasos linfáticos. El cáncer de cuello del útero puede irse hacia las cadenas linfáticas de la pelvis. Estos ganglios, llenos de células tumorales, no suelen provocar síntomas, más allá de acentuar la pesadez en la pelvis que comentamos cuando el tumor del cérvix era muy grande. Muy poco frecuentemente, cuando hay una gran afectación de los ganglios, sobre todo de un lado de la pelvis, puede verse interrumpida la subida de líquido linfático por los vasos y ganglios linfáticos, con lo que estos líquidos se quedan en la pierna, que crecerá y crecerá. Es lo que se llama linfedema. Situación 2. El tumor se ha escapado a través de la sangre. Cuando el cáncer accede a la sangre porque rompe un vaso sanguíneo cercano al tumor, las células tumorales viajan por todo el organismo y pueden establecerse en sitios donde, debido a sus condiciones especiales, les guste quedarse a vivir. En el caso del cáncer del cuello del útero, los sitios más frecuentes donde aparecen metástasis son los pulmones. Cuando las células tumorales se quedan a vivir dentro de los pulmones, suelen hacer grupos separados, apareciendo con el tiempo múltiples metástasis. Si anulan suficientemente la función del pulmón, pueden ocasionar dificultad para respirar, síntoma que se denomina disnea. Si tocan algún tubo respiratorio, llamados bronquios, lo pueden irritar, produciendo una tos seca muy molesta. Si se sitúan cerca de un vaso sanguíneo, ya sea arterial o venoso, pueden romperlo, manando un poco de sangre con esta tos, fenómeno que se denomina hemoptisis. La cavidad peritoneal. El cáncer de cervix puede emigrar a la cavidad peritoneal, una cavidad virtual tapizada por el peritoneo que permite el movimiento sin fricción de las vísceras abdominales. Si las células del cáncer de cuello del útero llegan a la cavidad peritoneal a través del útero y las trompas o porque el tumor ha crecido mucho y rompe el peritoneo, estas células se ponen a nadar y se establecen en cualquier lugar del abdomen. Se formarán grupos de células que crecerán y que pueden dar síntomas de peritonitis, siendo el más frecuente el dolor abdominal, o incluso provocar el cese del tránsito por el intestino delgado al comprimir el tubo desde fuera, lo que constituirá una suboclusión o una obstrucción intestinal. El hígado. Cuando las células del cáncer del cuello del útero se establecen en el hígado, empiezan a crecer desordenadamente y empiezan a aplastar sus células. Si las rompen, el contenido de estas células hepáticas, que son las transaminasas, se verterán a la sangre, con lo que aumentarán sus cifras. Lo detectaremos al hacernos una analítica. Si comprimieran los pequeños canales que dentro del hígado conducen la bilis, puede que se acumule esta bilis y nos pongamos amarillos al subir la bilirrubina, fenómeno que se llama ictericia.
el hueso. Si las células tumorales crecen dentro del hueso, cuando la metástasis se hace muy grande puede romper la capa que lo recubre y que tiene mucha sensibilidad, el periósteo, con lo cual se produce dolor. Este crecimiento compromete la solidez del hueso y, sobre todo, si es un hueso que tiene que cargar peso, puede llegar a romperse. Un caso concreto de metástasis óseas se produce al afectarse las vértebras. Puede producir dolor de espalda e incluso al romperse la vértebra puede producir síntomas neurológicos que se engloban en el síndrome de compresión medular. Como ven, el cáncer del cuello del útero puede ocasionar la aparición de muchos signos y síntomas. Vamos a resumirlos para que nos queden muy claros. Para resumir todos los síntomas que puede producir el cáncer de cuello del útero, también llamado cáncer de cérvix. En el propio cuello del útero, lo más frecuente es que se diagnostique en un Papa Nicolau hecho en el ginecólogo. También es frecuente la presencia de coitorragias, hemorragias vaginales tras mantener relaciones sexuales. Con menos frecuencia se puede dar pérdida de las menstruaciones, secreción vaginal maloliente, sensación de pesadez y dolor sordo en la pelvis, hidronefrosis por aplastamiento de un uréter o estreñimiento crónico progresivo si el tumor crece hacia atrás. En las regiones de drenaje linfático lo más frecuente es que no produzca ningún síntoma. Con menos frecuencia aparecerá la sensación de pesadez en la pelvis o un linfedema. En el resto del cuerpo, lo más frecuente son la tos, la hemoptisis o la disnea si las metástasis son pulmonares. El dolor abdominal o la obstrucción intestinal si invade el peritoneo. El aumento de transaminasas o la ictericia si está afectado el hígado. Y los dolores óseos o las fracturas óseas si hay afectación de los huesos. Conocer los síntomas del cáncer de cuello del útero es muy importante. No se olvide de llevar a cabo las medidas de diagnóstico precoz de este tumor que le prescriba su médico, sobre todo si es usted una mujer sexualmente activa. Detectar cuanto antes el cáncer del cuello de útero o cáncer de cervix es la mejor manera de vencerlo.